Para finalizar este módulo vamos a darnos un paso por la parte más importante, que es la estructura actual legalmente del Estado venezolano. Esta estructura está basada en la historia que ustedes vieron anteriormente y en la base legal que vieron anteriormente. Esto quizás lo recuerden de Educación Familiar y Ciudadana, es parte de lo que les deberían haber enseñado en eso, es parte de eso. Pero bueno, vamos a hacer un paseo por los 5 poderes que conforman el Estado y vamos a comenzar con el poder judicial, ¿ok? Y bueno, el poder judicial es bastante sencillo, son los tribunales de la República y está formado principalmente por una sala plena donde están todos los magistrados y por 5 o 6 salas que representan cada una de las áreas. La de casación penal lleva casos sobre castigo, prisiones, etcétera, condenas. Casación social, temas sociales. Casación civil, evidentemente temas de uniones civiles, derecho civil. La sala electoral es una sala especializada en problemas políticos electorales y la sala político-administrativa es una sala especializada en instituciones políticas o en instituciones no gubernamentales. Fíjense que tenemos un fuerte peso político en el Tribunal Supremo de Justicia. Las 2 de las salas son primordialmente políticas. Esta lleva problemas en dado caso de que haya un problema electoral. Claro, los temas electorales también pueden ser sindicales, de otro tipo de instituciones, no solamente de partidos políticos. La sala político-administrativa sí se mete directamente con los partidos políticos, pero básicamente hay una regulación bastante fuerte a nivel de juicios con respecto a esas áreas de la vida. Y está una sala que es bastante especial, que es la sala constitucional. Esta sala constitucional no existía en nuestra constitución hasta el 99 y es una copia de lo que es en el derecho anglosajón la sala, el tribunal, los tribunales supremos en países como Inglaterra, como países como Estados Unidos, países anglosajones, donde el derecho está basado en la jurisprudencia, en las condenas que se han hecho anteriormente. Esta sala verifica que las cosas estén en conformidad con la Constitución. Así que esta sala en realidad tiene el poder para que sus sentencias sean superiores o sean más importantes que las demás salas. Por eso está así más grande. Supuestamente es una sala más, la sala central, la sala plena, es realmente la sala principal, pero la sala constitucional tiene un poder enorme, que es juzgar sobre la Constitución. Nosotros en Venezuela tenemos una tradición de derecho romano, esto es algo completamente nuevo para nosotros, una sala que evalúa si las cosas son constitucionales o no. Más con una constitución tan larga como la nuestra, esto es bastante raro, pero es un aspecto importante de nuestra constitución, porque la sala constitucional determina muchas cosas. Pero al final, en términos legales, la sala plena es la sala más importante. Y es la que tiene poderes, digamos, ejecutivos. La sala plena es de la que dependen todas las subdependencias. Dependen las salas especiales, por temas especiales. Por ejemplo, hay salas de derecho ambiental, hay salas de derecho de defensa contra la mujer. Estas salas existen y dependen de la sala plena. Todo lo que es la escuela de magistrados, donde se forman a los jueces y a la magistratura del país, depende de la sala plena. La Inspectoría General de Tribunales, que supuestamente debe asegurarse de que todos los tribunales estén en perfecto estado y en buenas condiciones. Eso depende de la sala plena. Y depende de un órgano bastante importante, que si ustedes probablemente han estado en el municipio Chacao de Caracas y probablemente hayan participado en eventos en ese municipio y probablemente hayan tenido que ingresar a este edificio. El edificio que se encuentra en Chacao es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Tratado de quemar por guarimberos más de una vez. Básicamente la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano que depende de la sala plena y se encarga de las cosas operativas. Es la gente, los jueces en realidad no se dedican a gerenciar, se dedican a juzgar, no son personas muy operativas. Ellos se dedican a los juicios, pero ellos tienen por debajo de sí a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que sí se dedica a desarrollar las cosas prácticas de los jueces. Y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tiene debajo de sí todos los tribunales en todo el país,
bajo su dependencia, lo supervise y tiene la disciplina judicial. Eso quiere decir que cuando algún juez o algún magistrado, algún personal del Poder Judicial, ya sean fiscales, ya sean etcétera, 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 incumplen, esta es la manera o el mecanismo legal a través del cual se suplementa eso. También está este órgano bastante importante que es la defensa pública. La defensa pública es un órgano, es el Public Attorney, que se encarga de que todas las personas tengan un abogado en un juicio. Si usted es demandado en este país, usted debe tener el derecho a una defensa legal. Y para eso hay una serie de abogados que están dispuestos a protegerlo a usted. Eso es el juego legal. Si usted no puede costearse un abogado, el Estado le provee un abogado, y esto es algo común en bastantes países del mundo. Pero aquí falta algo. Si tenemos la defensa, que es un escudo, siempre la defensa pública es un escudito, hace falta una institución que le haga el contrapeso. Y esa institución existía aquí antes del 99, pero después fue desplazada, y es el Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, es la que se encarga de acusar, de hacer casos y de denunciar, mientras que la defensa pública se encarga de defender. Es la estructura básica de todos los juicios y es la manera en la que está estructurado el Poder Judicial en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, en el Tribunal Supremo, existe el Tribunal Supremo de Justicia, hay lo que se llama juzgados superiores, y hay juzgados juzgados en todo el país por competencia de distintos tipos, juzgados especializados en derechos de las mujeres, especializados en derecho civil, incluso especializados en derechos indígenas. Evidentemente tenemos muy pocos juzgados en el país, pero así es como funciona el Poder Judicial, o así es como debería funcionar legalmente el Poder Judicial. Finalmente vamos a pasar al Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano, como ya habíamos discutido anteriormente, es un poder nuevo, y el máximo órgano es el Consejo Moral Republicano, que está conformado por estas tres entidades que funcionan bastante autónomamente. En todas las constituciones previas a la Constitución del 99, el Ministerio Público, por su operación legal, era parte del Poder Judicial. La Contraloría, que es la que se encarga de la lucha contra la corrupción, es decir, de supervisar y controlar. Contraloría viene de control, de controlar a las finanzas públicas, de controlar a los funcionarios públicos. Esto formaba parte antes del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo le daba a la Contraloría, por tradición, a un partido de oposición. Si el gobierno era de ECO, se le daba a un partido copellano. Si el gobierno era copellano, se le daba a un candidato de otro partido. La idea es que el control de la corrupción ocurría de forma generalizada. La Contraloría General de la República está muy desplegada. Es básicamente una institución que tiene representación en todo el país y es bastante profesional. Tienen mecanismos ya bastante establecidos de cómo funcionar. Estas dos instituciones son muy antiguas, existen desde el inicio de la República. Mientras que existe una tercera institución que se creó durante la Constitución del 99, que es lo que en otros países se conoce como el Ombudsman o el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un fiscal de alguna manera, pero que se encarga de denunciar contra el Estado. El Defensor del Pueblo no debe denunciar a los ciudadanos, todo lo contrario, para atacar al Estado con respecto a temas de derechos humanos. Y es una institución bastante nueva, es un concepto que ha funcionado en algunos países, y bueno, aquí se supone que el Defensor del Pueblo defiende los derechos humanos y se encarga de confrontar al Estado en temas de derechos humanos. Vamos al poder legislativo, al poder legal. El poder legislativo, históricamente en Venezuela, durante los últimos 200 años, desde que inició la Cuarta República, desde que vimos en el video sobre el tema histórico, el poder legislativo estaba conformado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En la Constitución del 99, la Cámara de Senadores fue eliminada. La Cámara de Senadores era para representar a la misma cantidad de personas por estado. Recordemos que, en teoría, Venezuela es un estado federal, entonces cada estado tiene que tener la misma representación porque es un estado, y los senadores eran 2 o 3 por cada estado, no recuerdo bien.
En cambio, la Cámara de Representantes o Diputados era la Cámara que está representada por población. Miranda tiene mucha población, Zulia tiene mucha población y por lo tanto tienen muchos estados. Pero estados como Delta Macuro tienen nada más 3 o 4 diputados porque tienen muy poquita población. Esta es una manera de equilibrio en los poderes legislativos y así funcionaba el poder en Venezuela. Ahora, en Venezuela se eliminó la Cámara de Senadores y quedó una Cámara de Representantes que en teoría era elegida por 2 mecanismos, por una lista y por una lista, la misma cantidad de personas por lista, heredando la de la Cámara de Senadores, y por voto nominal, o sea, eligiendo el nombre de la persona. Esto ya no existe, ya hoy en día, antes el que quedaba electo nominalmente no podía ser electo en la lista por partido político, pero esto se eliminó y hoy en día existe ambos en lo mismo y tenemos una Cámara de Representantes que sobre representa a los estados que tienen mucha población, cosa que elimina completamente la idea de federalismo. ¿Cómo está definida la Cámara de Representantes o los diputados de la Asamblea Nacional? Bueno, es una junta directiva conformada por 4 personas, son las personas más importantes. El presidente de la Asamblea Nacional es el máximo órgano del Poder Legislativo. Hoy en día es el señor Juan Guaidó, que asume como presidente encargado de la presidencia de la República, porque después, cuando se entra en fallo de la presidencia de la República, cuando no hay presidente, el que asume el poder ejecutivo es el Poder Legislativo, es decir, el presidente de la Asamblea Nacional. Tenemos un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario, que estas 2 personas no pueden ser diputados, son personas que son electas desde afuera por los representantes, por los diputados, y estos se encargan de llevar la agenda, de controlar el protocolo, de manejar todo el tema de las sesiones. Ahora, cuando ustedes van a definir una ley en Venezuela, una ley, el proceso de definición de una ley, se los explico rápidamente, involucra 2 discusiones. Primero, involucra el tema de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa puede ser por parte del presidente, eso no era así antes, pero el presidente puede promover una ley, puede ser promovida por una recolección de firmas en cualquier parte del país, puede ser reconocida por una serie de instituciones no gubernamentales o ONGs, y pueden hacer una iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es admitida por el secretario. Esta iniciativa legislativa pasa a una primera discusión en la plenaria que llevan estos señores. Estos señores, la junta directiva, decide en la plenaria que ese tema que se está discutiendo se tiene que discutir y pasa a una segunda discusión. Pero para llegar a esa segunda discusión, para que esto llegue a este punto, tiene que pasar por todo un proceso en las comisiones permanentes o puede también pasar en una comisión especial, pero las leyes, para poder convertirse en leyes o reglamentos, tiene que pasar por una de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Si, por ejemplo, ustedes quisieran una ley que regule el uso de sustancias recreativas, esa ley tendría que pasar por una de estas instituciones. A veces es obvio por la cual pasaría. Por ejemplo, si ustedes quisieran aprobar el matrimonio entre personas del mismo género, debería pasar por la Comisión de Familia, que es la que encargada de entender derechos civiles. Si ustedes quieren pasar una reforma del sistema penal, pasa por la de cultos y régimen penitenciario. Si ustedes quieren reformar temas de corrupción, pasa por la Comisión de Contraloría. La Comisión de Contraloría también controla investigaciones. Si ustedes quisieran hacer una reforma al sistema de el funcionamiento o una reforma al emprendimiento económico en el área de la energía para generar energías renovables, eso pasaría a la Comisión de Energía. Pero como también tiene relación con el desarrollo económico, probablemente en algunos casos lo que se hace es crear una comisión especial. Y esa comisión especial es la que se encarga de investigar, de consultar con la gente, se generan varias discusiones, se genera lo que se llama el parlamentarismo de calle y se incluye a muchas personas para que la discusión pase por ahí. Hay toda una estructura organizativa, aproximadamente de 9.000 personas que trabajan en la Asamblea Nacional, que se encarga de verificar y hacer todos estos trabajos de verificar que las leyes ocurran. Muchas discusiones de ley mueren en las comisiones, no llegan a la segunda discusión, eso depende de la primera, pero una vez una ley llega a la segunda discusión, es votada
Y una vez es aprobada la segunda discusión, pasa a la presidencia de la República para ser firmada y se convierte en ley. La razón por la que en 4 años no hemos tenido ninguna sola ley aprobada es porque no hay una cooperación entre los poderes en el país. Pero la idea es que de que un presidente promulga las leyes que promueve el poder legislativo es la idea de que los poderes tienen que encontrar una manera de sentarse a dialogar y a cooperar. Así funciona la democracia. Y es por eso que existen tantos mecanismos institucionales para tratar de limitar o controlar que las decisiones no se tomen de forma exagerada. Esto es un órgano completamente deliberativo. Vamos a pasar ahora al otro poder nuevo, que es el poder electoral. El poder electoral es bastante sencillo, es solamente una Junta Nacional Electoral conformada por 5 personas, 5 rectores. Estos 5 rectores son 5 personas elegidas que no pueden ser de ningún partido político. Históricamente, esto se llamaba el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral estaba compuesto por gente de distintos partidos políticos para asegurar que hubiera diversidad. Pero con la Constitución del 99 se promovió que la Junta Electoral tienen que ser personas completamente independientes, que nunca hayan participado en ningún partido político, que hayan renunciado a todos sus partidos políticos y sean puros y castos. Y estas personas, supuestamente, por cierto, uno de los primeros presidentes del Consejo Supremo Electoral es el señor Jorge Rodríguez, bastante partidista. Y la idea del Consejo de la Junta Nacional Electoral es que ella lleva 2 cosas. Primero que todo, la Comisión de Registro Civil y Electoral, que es básicamente la lista de registro civil de las personas. Esto antes le pertenecía al Poder Ejecutivo, porque recuerden lo que pasó con Guzmán Blanco, los registros civiles, que antes eran registros bautismales, todas las cédulas, todo el registro, cuando ustedes registran algo, registran un bebé para que tenga identidad, esto entra en manos del CNE, porque el CNE controla quién se registra y que básicamente controla el tema de la identidad, de quién es venezolano y quién no. Y esto está conformado por estas 3 oficinas. Básicamente, cuando ustedes se inscriben para votar, eso entra a esta oficina. Esto lo lleva un rector de estos 5. Hay otro rector que lleva la Comisión Nacional, la Comisión de Participación en Política y Financiamiento. Esta es la que se encarga de inscribir a los partidos políticos o a las instituciones para hacer votaciones. También, si ustedes tienen un sindicato, si ustedes tienen una institución que requiere asesoría del CNE, el CNE cobra bastante caro por asesorar a la gente y pedirles, ayudarles a organizar elecciones. Ellos son básicamente una empresa que organiza elecciones. Tienen todos los equipos y se encargan de organizar las elecciones. Pero ellos también controlan qué partido político recibe financiamiento y cuánto financiamiento recibe. Ellos tienen que controlar cuánta plata recibe un partido político. Así que hay un control bastante importante, nuevamente, del Estado sobre los partidos políticos y sobre las instituciones civiles. Es el control del Estado sobre la vida civil. Y vamos a pasar luego ahora al poder más complejo de todos, y al poder más grande de todos, y al poder que todos conocen, que es el poder ejecutivo. Evidentemente el poder ejecutivo es bastante complejo, no solamente es una presidencia, la presidencia es la cara, pero el poder ejecutivo es bastante grande. Evidentemente la presidencia de la República es el principal, es el poder más grande, pero oficialmente el poder ejecutivo se conforma en 3 tipos de órganos. Órganos superiores de dirección, que son evidentemente el presidente, el vicepresidente, que tiene labores bastante importantes constitucionalmente, el Consejo de Ministros, que está conformado por todos los ministros, cada uno con su ministerio, algo llamado autoridades regionales, que vamos a ver más adelante qué es, y vicepresidencias sectoriales, algo creado recientemente, técnicamente recientemente, hace 10 años, que son de alguna manera ministerios más grandes. Básicamente eso es lo que puede ser una vicepresidencia sectorial. Es una recentralización del poder, porque en Venezuela existe un total actual de casi 40 ministerios. Somos uno de los países que más tiene ministerios en el mundo. Es una manera de los gobiernos populistas de tratar de generar más gasto público y contratar a más gente y así tener más gente segura que pueden controlar. Es algo bastante común eso. Venezuela en el 98 tenía 15 ministerios y la promesa de Chávez era que había que reducir esos ministerios y inicialmente lo hizo. Los ministerios para la Constitución del 99, Chávez redujo los ministerios de 15 a
11 o 10, cortó un tercio de los ministerios, porque había mucha burocracia. Pero luego, bueno, las cosas cambiaron y hoy en día tenemos 40 ministerios, 4 veces más. Lo habíamos dividido entre 3 y lo terminamos reduciendo, multiplicando por 4. Luego vienen los órganos superiores de dirección, que son básicamente órganos que dependen directamente del presidente de la República y tienen varias labores. La Procuraduría General de la República, el Consejo de Defensa de la Nación, las juntas sectoriales y las juntas ministeriales. Vamos a explicar esto más adelante. Y luego existe, de acuerdo con la Ley Orgánica de Planificación de 2007, esto es nuevamente una idea que viene de un ideal soviético, de que se puede planificar todo el bienestar de la nación desde una oficina en Caracas. Y esta idea dice que, bajo esa idea se creó la Ley Orgánica de Planificación y ahí supuestamente hay una comisión central de técnicos de planificación que planifican cada detalle del presupuesto público y ella forma parte de un órgano superior de coordinación y control. Ellos controlan toda la planificación presupuestaria del país, la Comisión Central de Planificación. Ahora, ¿cómo funciona la presidencia de la República? La presidencia de la República tiene debajo de sí, evidentemente, los ministerios, pero un presidente tiene una cantidad enorme de capacidades. Básicamente, el presidente no solamente tiene a los ministerios y controla el Consejo de Ministros, le pregunta a los ministerios constantemente qué hacer y tiene mando sobre las Fuerzas Armadas y todo este tipo de cosas, pero además el presidente también puede crear consejos nacionales, que son básicamente ministerios temporales, o puede crear autoridades únicas de área, son funcionarios dedicados a promover una cosa. Por ejemplo, durante los años de democracia aquí había una autoridad única encargada de los derechos de la mujer para promover los derechos de la mujer. Eso es algo normal, algo temporal, ¿no? Es necesario generar para una crisis un comisionado o una autoridad única sobre un tema específico. Igual, algún consejo nacional sobre un tema específico es una cosa normal, pero es algo que es temporal. Todas estas cosas están reguladas por la Ley Orgánica de Administración Pública. Evidentemente también también la Ley Orgánica creó una cosa nueva que se llama las oficinas nacionales o los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo son simplemente supervisores. Si el presidente está preocupado por el asunto de la electricidad, él simplemente puede crear un equipo de apoyo técnico con expertos en el tema para que se dediquen a supervisar un tema en específico. Y además en 2009 se le asignaron al presidente directamente entes descentralizados y misiones. Es decir, antes los entes formaban parte de los ministerios y el presidente simplemente mandaba al ministro, a sus 10 ministros, que ya gerenciar a 10 personas es bastante difícil. Ustedes que estudian organización deben saberlo, han estudiado en administración de empresas. Coordinar a 10 personas es bastante complejo, pero ahora, a partir de 2009, hace 10 años, el presidente puede ahora tener a su mando directamente un hospital, directamente entes especializados. O sea, estos son la cantidad enorme de poderes que tiene la presidencia de la República. Ahora, la presidencia de la República desde siempre ha tenido a su lado un vicepresidente que es realmente quien coordina la administración pública. Puede proponer ministros y además el vicepresidente es el que preside, en teoría, el Consejo de Ministros. El presidente no necesita estar en el Consejo de Ministros. El vicepresidente es realmente quien se asegura de controlar que las cosas estén yendo bien y promover ciertas políticas. Ahora, el Consejo de Ministros realmente es el órgano central ejecutivo de la política nacional. De la política nacional a nivel nacional, a nivel federal. Básicamente son todos los órganos que mencioné anteriormente, los ministros, los vicepresidentes y los presidentes. Claro que como hay tantos ministerios, nuestro régimen tuvo que crear unas vicepresidencias sectoriales, así que a veces este Consejo de Ministros funciona como sin los ministros, pero con vicepresidentes sectoriales que tienen por debajo de sí ministerios. Es una reestructuración del poder que es básicamente crear más burocracia. Y también el Procurador General de la República. Vamos a explicar cuando expliquemos dentro de poquito los órganos de consulta, el rol del procurador. Básicamente el Consejo de Ministros es
quien aprueba las políticas públicas y son responsables de todas las decisiones. Esto es tanto una competencia que le da la Ley Orgánica de Administración Pública como la Constitución de la República. Ahora, ¿cómo funciona un ministerio? Un ministerio, todo el mundo entiende que hay un ministerio, pero ¿cómo funciona un ministerio? Bueno, existen ministerios con despacho y sin despacho. Los ministerios sin despacho son ministerios pequeños que tienen organizaciones pequeñas y no tienen demasiado control. Son ministerios temporales, como les comenté anteriormente, antes de que existiera por lo menos en los años 2004, existía un ministerio sin despacho de los derechos de la mujer, y era un ministerio encargado de promover de los derechos de la mujer, pero no poseía una gran estructura burocrática. Pero los ministerios con despacho sí poseen, y desde 2009 todos poseen esta gran estructura organizacional, que son cientos de personas. Conforman todas las cosas mínimas que tiene que hacer un ministerio. Por ejemplo, la gestión comunicacional básicamente es el control de las comunicaciones, redes sociales, etcétera. Comunicar es importantísimo para un ministerio y especialmente para este régimen. De gestión administrativa significa que es la persona que controla, que haya recursos en la oficina, es el administrador de facto de las oficinas ministeriales y que se encarga de manejar que haya bienes, que haya de que las oficinas estén en estado, etcétera, etcétera, etcétera. Planificación y presupuesto, evidentemente se encarga de manejar los recursos económicos. Seguimiento y evaluación de políticas públicas es una institución que se creó nuevamente alrededor de 2009 y básicamente es una oficina que hace seguimiento a indicadores que habíamos mencionado antes, a los indicadores de gestión de un ministerio específico o de las instituciones que dependen del ministerio. La Oficina de Auditoría Interna hace lo mismo, pero lo hace en función de la Contraloría General de la República. Es decir, la Auditoría Interna le reporta a la Contraloría General de la República todo lo que hace un ministro y es la persona que se encarga de estar mandando informes constantemente de que esta gente esté haciendo su trabajo de acuerdo a estándares de no corrupción. Luego existe la consultoría jurídica. La consultoría jurídica es básicamente la que se encarga de que el ministerio se mantenga dentro de la ley y que todo tenga algo que ver con una ley. O que se encarga también de escribir ciertos reglamentos y que el funcionamiento esté de acuerdo a derecho. La Dirección General del Despacho, o el despacho del ministro, es básicamente quien es el vicepresidente del ministro, es el que controla a todas estas instituciones y el que lo ayuda en temas administrativos, y a veces también lleva algunas instituciones descentralizadas. La Oficina de Gestión Humana, evidentemente, es la que se encarga de pagarle a la gente y contratar a la gente. Oficina de Tecnologías de Información, evidentemente, es la oficina que se encarga de la administración de los equipos. No muchos ministerios tienen sistemas, ni tienen la estructura informática de Venezuela es realmente desactualizada. La persona que está encargada de esto es básicamente alguien de IT, de Information Technology, que es alguien que se encarga de mantener las computadoras funcionando y los servidores del ministerio funcionando. Y luego está la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina de Atención al Ciudadano es un importantísimo avance en temas de transparencia, porque es la que se encarga de que cuando alguien va al ministerio a pedir información, esta persona recibe información. Es una persona que se encarga de que el ministerio sea transparente ante la gente. Hoy en día la Oficina de Atención Ciudadana se dedica a dar ayuda, porque los ministerios se han convertido en oficinas de caridad y le dan ayuda a las personas que van y se lo piden. Y las oficinas de atención ciudadana en casi todos los ministerios hoy en día sirven como oficinas para pedir ayuda, pero no son oficinas de transparencia. Los ministerios hoy en día no son transparentes. Luego tenemos los viceministerios, que pueden ser una cantidad X por áreas, y las direcciones generales y direcciones de línea. Por ejemplo, el Ministerio de Pueblos Indígenas tiene direcciones generales especializadas para alfabetización o derechos indígenas, y otras direcciones generales especializadas hacia ciertos temas. Estos son oficinas encargadas de temas específicos del ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un viceministro de hospitales, y ese viceministro de hospitales tiene una dirección general de hospitales pequeños, de hospitales grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto depende mucho de la institución. Esta organización es así desde 2015 y existe, y todos los ministerios, los 40 ministerios tienen esta cantidad de personas, y cada uno de estos es por lo menos 10 personas trabajando ahí.
Eh, bueno, los ministerios también tienen un tema de planificación, pero básicamente esta es la estructura de todos los ministerios. También tienen estructuras de consulta. Un ministro puede tener una junta, una serie de personas que se sientan a consultarlo, y eso es lo que se llama la junta ministerial. A veces hay gente que ni siquiera le pagan para eso. Y bueno, el ministro también puede tener desconcentración funcional. La desconcentración funcional, como les habíamos mencionado, son entes que están asociados al ministerio. Por ejemplo, el ministro de Educación Universitaria tiene a las universidades públicas a su mando. Eso incluye universidades autónomas, que son completamente autónomas, que tienen autonomía presupuestaria, pero que no forman parte de la estructura ministerial, sino que son órganos desconcentrados funcionalmente. Y luego ahora pasamos a los órganos de consulta, los órganos que dependen directamente del presidente. Habíamos hablado varias veces de la Procuraduría. La Procuraduría, eso existe tanto para las alcaldías como para las gobernaciones. La Procuraduría es básicamente el abogado del Estado, el abogado del gobierno. Es la persona que se encarga de que el gobierno de defender al gobierno ante cualquier juicio. En las alcaldías se les llama el síndico procurador. Y es básicamente el abogado del Estado, el que se encarga de defender el abogado del Estado. El actual Procurador General de la República es José Ignacio Hernández, que se encuentra en el exterior y es el que lleva todos los temas de derecho de la República del presidente Guaidó. Luego está el Consejo de Estado, que básicamente es un consejo consultivo para recomendar políticas públicas. El presidente lo puede convocar cuando quiera. Existe el Consejo de Defensa de la Nación, que es básicamente un consejo de guerra. Son todos los poderes, son la cabeza de cada poder y las Fuerzas Armadas para enfrentar una situación de guerra. En realidad Venezuela no ha tenido ninguna situación de guerra real en los últimos, desde que la guerrilla fue derrotada en los años 60, no hemos tenido ninguna razón, ningún estado de guerra. Pero este consejo fue convocado por última vez en 2017, cuando las protestas nacionales. Pero en realidad esto es un consejo para guerra, está pensado para guerra. Y tenemos una cosa llamada las juntas sectoriales, que al final son como las vicepresidencias sectoriales, son conjunciones de ministros y expertos para definir temas. Son básicamente grupos de personas que se reúnen. La mayoría de estos lo son, el único que es muy operativo es el Procurador General de la República, el abogado del Estado.